Amigos y hermanos, aquí estoy con ustedes para compartir hoy aquello que Dios me ha venido enseñando y que está escrito en la palabra de Dios. Hoy quiero terminar esta serie acerca de la transformación en nuestra vida para ser transformados a la imagen gloriosa de nuestro Señor, con una enseñanza acerca del propósito de los ministerios. Resulta que hay algunas misiones y algunas iglesias que todavía no reconocen los ministerios apostólicos de este tiempo. Y digo de este tiempo porque enseñan que los apóstoles vivieron en la época de Cristo y el último apóstol que murió fue Juan, y que a partir desde esa fecha no han habido apóstoles en la iglesia. Pero eso no lo enseña la Biblia. Son argumentos que han hecho los teólogos y lo han escrito en libros, y algunos siguen esa situación. Pero la Biblia dice que el llamamiento de Dios y los dones son irreprensibles y son continuos y son irrevocables. Así que no es que hubo apóstoles y ahora no los hay. Que algunos han abusado de eso y se autonombran apóstoles sin ser apóstoles, eso también es una verdad. Pero cuando uno mira la palabra del Señor, en Efesios capítulo 4, Él nos enseña claramente que hay 5 ministerios en ejercicio dentro de la iglesia. Y dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente de la Escritura. Dice, hablando de Jesús, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten que estos 5 ministerios fueron constituidos por el Señor Jesús. Y cuando nosotros hablamos de los ministerios, estamos hablando de algo que permanece. No es que Jesús nombró a unos y a otros no. Aquí están los 5 ministerios nombrados por el Señor. Y nunca la Biblia dice que esos ministerios cesaron en la iglesia. Esos continuaron. Y cuando uno estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, encuentra que Bernabé fue llamado también apóstol. Silas fue llamado apóstol. Y otras personas allí fueron también mencionados, incluyendo al apóstol Pablo, que no conoció a Jesús literalmente o físicamente, pero Jesús se le apareció y lo nombró apóstol, y no fue de los 12 apóstoles. Así que estos ministerios quedaron vigentes, tal como lo dice en la carta de Pablo a los Efesios y también en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, versículo 28. Allá vuelve a hablar de los 5 ministerios. Ahora, aquí el asunto importante es el siguiente. ¿A qué se refiere el hecho de establecer o constituir los 5 ministerios? El versículo 13 del capítulo 4 de Efesios dice que el propósito fue a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese fue el propósito de Jesús, establecer los 5 ministerios, para perfeccionar a los santos. Los santos se refiere a los creyentes redimidos, no a personas que están en una estatua, en una imagen, que ahora han hecho santos y los han hecho con las manos y los han hecho de yeso, de arena, de cemento, de piedra, de madera, de oro, de plata, de cualquier metal. Esos no son los santos verdaderos. Los santos que habla aquí es hombres y mujeres vivos, redimidos por el Señor, y que necesitan perfeccionamiento, mejoramiento de su vida, de su carácter, de su forma de vida. Dice que es a fin de perfeccionar a los santos con un propósito para la obra del ministerio, para que sean útiles en la obra del Señor. Pero además de eso, dice que también es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta dónde nos lleva ese perfeccionamiento del versículo 13 que habla Pablo?
Voy a leer el versículo 14 porque esto es complementario. Dice que el propósito de ese perfeccionamiento es hasta que todos lleguen a estar unidos en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, y hasta que lleguen a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allá nos lleva el Señor. Hasta allá quiere Dios que nosotros seamos perfeccionados, hasta ser como Cristo. Creo que lo mencioné en un programa anterior, donde dice que nosotros somos llamados a ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, al ser llamados a eso, es el propósito de Dios que nosotros crezcamos en conocimiento, que crezcamos en la fe, que nos perfeccionemos para ser varones como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros entendamos y practiquemos esta verdad, las cosas van a ser muy diferentes. Porque en la iglesia hay mucha gente con capacidades, con dones, con ministerios, con talentos que están dormidos, que están ahí en la iglesia, pero no los ponen a funcionar. ¿Por qué? Por la teología de la cesación, que hoy día no hay apóstoles, que hoy día no hay profetas, que no hay evangelistas, y la iglesia se volvió solamente pastoral, cuando debe ser una iglesia apostólica. Entonces, si nosotros entendemos esto, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y reconocer estos 5 ministerios con el propósito de edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para llegar a ser como Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amados y hermanos, yo creo, mis amigos, que esto debe ser predicado continuamente. ¿Por qué? Porque si nosotros predicamos la verdad, la palabra de Dios integralmente, podemos crecer en el conocimiento de Dios y estar preparados para que cuando Cristo venga nos halle haciendo lo que Él nos ha encomendado. Que Dios nos ayude a entender el propósito de los ministerios. Esos ministerios fueron dados por el Señor Jesús y nunca han sido quitados, sino que debemos nosotros ejercerlos con santidad, con sabiduría, con mansedumbre, no creyéndonos mejor que los demás, sino siendo humildes y enseñando con palabras, pero también con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos, hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que Dios nos ayude para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y siendo bendición a toda la iglesia y a toda la sociedad. Nos encontramos en el próximo programa y espero poder continuar este tema acerca de la transformación, pero desde otra perspectiva en los próximos programas. Bendición para todos y que Dios sea guiando y bendiciendo sus vidas y que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Bendición para todos.